12ª parte de Dilema. Capítulo 62. La noticia. Cumplidos los 3 meses de embarazo, el secreto dejó de ser solo de ellas. Hasta ese momento había sido un pequeño universo cerrado, delicado, casi sagrado. Una burbuja donde cada gesto, cada náusea, cada miedo y cada ilusión pertenecían únicamente a Rebecca y Sarocha. Contarlo significaba abrir esa burbuja al mundo. Y aunque ambas lo deseaban, también implicaba aceptar que nada volvería a ser exactamente igual. No hubo globos ni discursos preparados, ni cámaras encendidas. Fue una tarde tranquila, una de esas que parecían suspendidas en el tiempo. El té aún humeaba sobre la mesa, la luz entraba suave por la ventana del living, y el corazón de Rebecca latía demasiado rápido para la calma del momento. Sarocha estaba sentada a su lado. Sin darse cuenta, había apoyado una mano sobre su vientre desde hacía varios minutos. Era un gesto automático, casi instintivo, como si su cuerpo ya supiera que necesitaba anclarse ahí, proteger, sostener. Nam fue la primera en reaccionar. ¿Estás embarazada?, preguntó, llevándose ambas manos a la boca. ¿De verdad? La voz se le quebró antes de terminar la frase. Sarocha asintió con una sonrisa tímida, todavía contenida, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo demasiado real. Nam no pudo evitarlo. Gritó. Rió. Y al segundo siguiente, ya estaba abrazando a Sarocha con una mezcla de euforia y cuidado exagerado, como si temiera romper algo invisible. No lo puedo creer, repetía. Ustedes van a ser madres. Irin, en cambio, lloró. No intentó disimularlo ni pedir disculpas. Simplemente lloró, con las manos cubriéndose el rostro unos segundos antes de acercarse a Rebecca y abrazarla fuerte, como si ese abrazo fuera una promesa silenciosa. Sabía que este amor iba a llegar lejos, susurró. Pero esto es enorme. Es vida. Rebecca cerró los ojos un instante. Sintió que todo el camino recorrido, las dudas, los miedos, las decisiones difíciles, había valido la pena solo por ese momento. Cuando llegó el momento de contárselo a los padres de Sarocha, ambas lo sintieron distinto. No había nervios superficiales, sino una emoción más honda, más pesada, como si fueran a darle nombre a algo que llevaba tiempo esperando ser nombrado. No podían abrazarlos, no podían compartir el mismo espacio, y aún así sabían que ese instante marcaría un antes y un después. Rebecca acomodó el teléfono sobre la mesa del comedor. Ajustó el encuadre con cuidado, buscando que todo pareciera normal, aunque nada lo era. Sarocha respiró hondo antes de presionar el botón de la videollamada. La imagen tardó unos segundos en aparecer. Desde Phuket, la sala familiar se iluminó en la pantalla. La madre de Sarocha sonrió al verlas, tranquila, sin sospechar aún nada fuera de lo habitual. «Hola», hija, saludó con cariño. «Qué alegría verlas». «Hola, mamá, papá», respondió Sarocha, con una calma que apenas lograba contener el temblor de su voz. Hablaron unos minutos de cosas simples, el clima, la casa, preguntas cotidianas. Pero el silencio empezó a instalarse con peso propio. No era incómodo, era expectante. Sarocha miró a Rebecca. Rebecca le devolvió la mirada y asintió, apretándole suavemente la mano fuera de cámara. «Queríamos contarles algo importante», dijo Sarocha al fin. La madre dejó de sonreír, atenta. El padre se incorporó un poco más en su asiento. Sarocha no dio rodeos. «Estoy embarazada», dijo. «Vamos a ser madres». Durante un segundo, la imagen quedó inmóvil, como si la noticia necesitara tiempo para atravesar la pantalla. «Embarazada», repitió la madre, llevándose una mano al pecho. «¿De verdad?». Sarocha asintió, y casi sin darse cuenta apoyó la mano sobre su vientre. 3 meses, añadió. «Todo va bien». La reacción no fue estridente. Fue profunda. La madre guardó silencio largo rato, observando a su hija con una atención casi reverente, como si quisiera registrar cada gesto, cada cambio sutil, cada señal de esa nueva vida que acababa de ser nombrada. «Gracias por decírnoslo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Gracias por compartir esto con nosotros». El padre de Sarocha, menos dado a las palabras, asintió despacio, una sola vez. Sus ojos brillaban. «Es una gran noticia», dijo. «Aunque estemos lejos, estamos con ustedes». Rebecca sintió cómo se le cerraba la garganta.
Apretó con más fuerza la mano de Sarocha. «Cuidaremos de ustedes», continuó él. «De la manera que podamos. Siempre». Hablaron entonces de visitas futuras, de viajes cuando el embarazo avanzara, de estar presentes aunque fuera a través de una pantalla. No hubo preguntas invasivas ni explicaciones forzadas. Solo cuidado, respeto y una alegría serena que cruzó kilómetros sin perder intensidad. Cuando la llamada terminó, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, lleno. La familia ya lo sabía. Y mientras todo parecía quedarse quieto por un instante, algo seguía creciendo. No solo en el vientre de Sarocha, también en la forma en que el mundo empezaba, lentamente, a girar alrededor de ellas. Los cambios de Sarocha cada día se hacían más evidentes. Una sensibilidad nueva que se le instaló en el cuerpo y en la mente, y que a veces la desbordaba sin previo aviso. Podía despertar ligera, con ganas de reír, y horas después sentirse profundamente irritada sin saber por qué. Sonidos que antes no le molestaban ahora la ponían tensa. Comentarios inofensivos le dolían más de lo esperado. El cansancio era distinto. No solo físico, sino emocional. «No me reconozco», le dijo una noche a Rebeca, mientras ambas miraban el reflejo oscuro de la ventana. «Siento que todo me afecta el doble. Como si estuviera sin piel». Rebeca la abrazó desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro, rodeándola con cuidado. «Estás atravesando algo enorme», respondió. «No tienes que ser la misma de antes». Sarocha cerró los ojos. Quería creerlo, pero no siempre era fácil. Mientras tanto, la vida de Rebeca daba un giro importante. Después de meses de esfuerzo, entrevistas interminables y esperas que parecían no terminar nunca, consiguió un trabajo sólido como abogada en un estudio reconocido. El día que llegó con la noticia, casi temblaba de emoción. «Me llamaron hoy», dijo, dejando el bolso en el suelo. «Quedé». Sarocha la miró unos segundos. Luego se levantó, la abrazó con fuerza, apoyando la frente en su hombro. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo. «Te lo mereces todo». Y lo sentía de verdad. Pero incluso en ese orgullo sincero, Rebeca empezó a notar algo más. Una fragilidad nueva. Un miedo difuso que Sarocha no siempre sabía poner en palabras. La sensación de que, mientras una avanzaba con seguridad en su carrera, ella se estaba transformando en algo desconocido, vulnerable, dependiente. Los meses avanzaron. El vientre creció. La ropa comenzó a apretar donde antes no lo hacía. Y con el paso de las semanas, el cuerpo de Sarocha empezó a hablar por sí solo. Primero fueron sensaciones vagas, un temblor interno difícil de explicar. La ecografía llegó en medio de ese tiempo suspendido. El consultorio estaba en penumbra. Rebeca no soltó la mano de Sarocha ni un segundo. Cuando la imagen apareció en la pantalla, borrosa al principio, ambas contuvieron la respiración. El latido llenó la sala, rítmico, firme, real. «Ahí está», dijo la especialista, señalando la forma diminuta que se movía. Y aquí, el silencio se tensó. «Es una niña». Rebeca sintió que el aire le abandonaba el pecho. Sarocha cerró los ojos un instante, como si necesitara sostener la noticia dentro del cuerpo antes de dejarla salir. «Una niña», repitió con la voz quebrada. Rebeca asintió, incapaz de hablar. Solo apretó su mano, con una sonrisa que ya era llanto. Salieron del consultorio distintas, más conscientes, más vulnerables, más unidas, y con esa certeza, los cambios de humor se intensificaron. Había días en que Sarocha no quería hablar con nadie. Se sentía pesada, torpe, poco atractiva. Otros días, en cambio, necesitaba a Nam e Irin cerca constantemente, como si su presencia le devolviera equilibrio. Ellas se turnaban sin que nadie lo pidiera. Cocinaban. La escuchaban quejarse. La dejaban llorar sin explicaciones. «Hoy me siento horrible», decía a veces. «No quiero que nadie me vea». «Es normal que te sientas así», respondía Nam, sin intentar corregirla, solo conteniéndola. Eligieron el nombre una noche tranquila, acostadas en la cama, con la luz apagada y el celular de Rebeca, iluminando la habitación, mientras leía una lista interminable en voz alta. «¿Y Song?», preguntó Sarocha de pronto. «Significa canción, vida, continuidad». Rebeca sonrió de inmediato. «Song», repitió. «Nuestra pequeña Song». Desde ese momento, el nombre empezó a llenar la casa.
Rebeca lo decía en voz baja cuando hablaba con el vientre. Sarocha lo susurraba cuando sentía una patadita, cuando el miedo aparecía, cuando necesitaba recordarse por qué todo estaba cambiando. Rebeca dividía su tiempo con una precisión casi obsesiva. Trabajo por la mañana, casa por la tarde. Revisaba correos mientras vigilaba que Sarocha comiera, descansara, se hidratara. A veces eso generaba fricción. «No soy una niña», le reclamó Sarocha una vez agotada. «Necesito respirar». «Lo sé», respondió Rebeca bajando la voz. «Solo déjame cuidarte. No sé hacerlo de otra forma». Los últimos meses fueron intensos, hermosos y agotadores. El cuerpo de Sarocha ya no le pertenecía del todo. Su mente tampoco. A veces se sentía perdida, irritable, frágil. Pero nunca dejó de sentirse amada. Y ese fue el cambio más profundo de todos. La noche más importante de sus vidas, hasta ese día no comenzó con urgencia. Comenzó con una sensación distinta, sutil, casi engañosa. Un dolor bajo, profundo, que no se parecía a nada que Sarocha hubiera sentido antes. No era una punzada, ni un calambre. Era una presión que venía desde dentro, como si su cuerpo estuviera anunciando algo sin decirlo del todo. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Se quedó quieta unos segundos, respirando despacio, esperando que el dolor se disipara por sí solo, como tantas otras molestias de los últimos meses. No pasó. Al contrario, regresó con más fuerza, envolviendo el abdomen y bajando hacia la espalda. «Rebe», susurró, tocándole el brazo con dedos temblorosos. Rebeca abrió los ojos de inmediato, desorientada solo un segundo antes de incorporarse. «¿Qué pasa?», preguntó ya alerta. Sarocha tragó saliva. Creo que son contracciones». La palabra quedó suspendida en el aire. El corazón de Rebeca se aceleró de golpe, como si hubiera saltado varios latidos a la vez. «Ahora, ¿estás segura?», preguntó, sentándose demasiado rápido, buscando el reloj, el celular, cualquier cosa por los nervios. Sarocha asintió, apretando las sábanas cuando otra oleada de dolor atravesó su cuerpo. «Duele y vuelve. No es como antes». Rebeca entró en un estado de nervios absoluto. Se levantó de la cama, caminó 2 pasos, volvió atrás, buscó el bolso del hospital y lo dejó en el suelo sin abrirlo. Revisó el reloj cada 30 segundos, luego el celular. Luego volvió a mirar a Sarocha, que respiraba con dificultad. «Respira conmigo», le decía, intentando sonar calmada. «Amor, respira. Inhala, exhala». «Eres tú la que no está respirando», respondió Sarocha, forzando una sonrisa entre el dolor. A pesar del miedo, esa respuesta las hizo reír brevemente. Fue un instante mínimo de normalidad antes de que todo cambiara. El camino a la clínica fue silencioso. Rebeca manejaba con los nudillos blancos, la mirada fija en la carretera, como si desviar la atención pudiera desmoronarlo todo. Una de sus manos se mantenía firme sobre la de Sarocha, apretándola cada vez que. Ya casi repetía. «Ya casi, amor». Entre semáforos y respiraciones cortadas, Rebeca llamó a Nam, a Irin, a los padres de Sarocha. Su voz temblaba, pero intentaba sonar serena. «Empezó el trabajo de parto», decía. «Les avisaré cómo evoluciona. Vengan cuando puedan». Los padres de Sarocha prometieron viajar lo antes posible. Las palabras de apoyo llegaron rápidas, cargadas de emoción. En la clínica el tiempo se volvió extraño. Las horas se estiraron como si el reloj hubiera perdido sentido. Las luces blancas, los pasos del personal, el sonido de los monitores componían una realidad ajena, casi irreal. El dolor aumentó. Sarocha gritó. Lloró. Maldijo. Dijo que no podía. Que era demasiado. Que no estaba hecha para eso. «No puedo», repetía con la voz quebrada. «No puedo más». Rebeca estaba ahí. Todo el tiempo. Sosteniéndole la mano. Secándole el sudor de la frente. Susurrándole al oído cuando el miedo la desbordaba. «Si puedes», le decía. «Estás haciéndolo. Estoy contigo. No estás sola. Nunca lo has estado». Hubo momentos de duda profunda. Momentos en que Sarocha miró a Rebeca con los ojos llenos de terror. Rebeca nunca soltó su mano. Cuando finalmente llegó el momento, el mundo se redujo a una habitación, a 2 respiraciones agitadas, a un cuerpo llevándolo todo al límite.
Rebeca fue quien sostuvo la mano de Sarocha con más fuerza, quien la miró a los ojos sin apartarse, quien le prestó su voz cuando la de ella ya no salía. «Mírame», le dijo. «Aquí, conmigo. Falta poco. Lo estás haciendo increíble». Y entonces, entre esfuerzo y llanto, llegó el sonido. Pequeño, firme, inconfundible. Un llanto que atravesó el aire como una revelación. «Es una niña», anunció alguien. Rebeca lloró sin vergüenza. Abierta, rota, feliz. Sarocha también, exhausta, temblando, con el cuerpo todavía vibrando por lo vivido. «Son», susurró Sarocha cuando la apoyaron sobre su pecho. El peso tibio de su hija, su respiración irregular, su llanto suave, todo se mezcló en un instante imposible de describir. Rebeca tocó a su hija por primera vez con manos temblorosas. Sintió la piel caliente, frágil, real. En ese instante todo cambió. Sarocha ya no era solo ella. Rebeca ya no era solo su amor. Eran madres. Y Song había llegado para confirmarlo. Capítulo 63. La nueva integrante de la familia. Los primeros días con Song en casa no se parecieron a nada que hubieran imaginado, ni siquiera a los escenarios más realistas que habían construido durante el embarazo. No hubo una adaptación gradual. Fue un salto directo a una realidad nueva, intensa, desordenada y profundamente viva. La casa, que durante meses había sido escenario de espera, de conversaciones nocturnas, de planes susurrados y silencios compartidos, ahora parecía latir a otro ritmo. Un ritmo irregular e impredecible. Todo giraba alrededor de un cuerpo diminuto que no entendía de horarios ni de rutinas, solo de necesidad inmediata. Hambre, calor, contacto, presencia. Rebeca tenía 2 semanas libres antes de volver al trabajo. 2 semanas completas que decidió dedicar sin reservas. No puso alarmas. No revisó correos. No pensó en audiencias ni plazos. Se levantaba antes que el sol, más por intuición que por costumbre, como si su cuerpo hubiera aprendido a anticiparse al llanto. Preparaba café que muchas veces olvidaba beber. Lo encontraba frío horas después, intacto sobre la encimera. Caminaba por la casa en puntas de pie, incluso cuando Song estaba despierta, como si el silencio fuera algo frágil que podía romperse con un paso mal dado. Observaba a Sarocha con una atención constante, cuidando no invadirla, pero sin dejar de estar. Sarocha, en cambio, vivía en un estado extraño, suspendido entre la euforia y el agotamiento. Su cuerpo aún no terminaba de reconocerse como propio. A veces se tocaba el vientre vacío con una mezcla de alivio y nostalgia. Otras se sorprendía frente al espejo, observando marcas nuevas, formas distintas, preguntándose en qué momento había cambiado tanto. Había instantes en que miraba a Song dormida sobre su pecho, y sentía una felicidad tan intensa que le dolía físicamente, como si el amor no cupiera dentro de ella, y otros en los que se sentía sobrepasada, irritable, atrapada en un cuerpo cansado, con ganas de que el mundo entero desapareciera y la dejara a solas con su hija. Song lloraba mucho por las noches. No era un llanto suave, era agudo e insistente, capaz de atravesar el sueño más profundo. Un llanto que activaba algo primitivo en ambas, obligándolas a levantarse incluso antes de entender por qué. Rebeca se movía rápido, casi mecánica. Encendía luces tenues, calentaba agua, acomodaba mantas. Sarocha lo hacía más lento, con el cuerpo pesado, los movimientos cuidadosos, el corazón a flor de piel. «Estoy aquí», susurraba una y otra vez, caminando por el pasillo con Song contra el pecho, balanceándose despacio, como si ese gesto pudiera ordenar el caos. Los padres de Sarocha llegaron pocos días después, rompiendo la burbuja íntima sin destruirla del todo. Venían cargados de maletas, regalos y una emoción contenida que explotó en cuanto cruzaron la puerta. La madre no soltaba a Song. La observaba como si fuera un milagro frágil, hablándole en voz baja, contándole historias inventadas. El padre, más discreto, se limitaba a mirar. A veces se sentaba en el sillón con Song dormida en brazos, y no se movía durante horas, como si temiera que cualquier gesto la despertara o la alejara. Name e Irin aparecían casi a diario. No siempre para ayudar de forma concreta, muchas veces solo para estar. Traían comida caliente, lavaban platos sin preguntar,
Se sentaban en el suelo junto a Sarocha cuando el cansancio la vencía y la dejaban hablar o callar sin exigir explicaciones. Y aún así, poco a poco, Sarocha comenzó a sentirse saturada. No lo decía en voz alta, pero se le notaba en la tensión de los hombros, en las respuestas cortas, en la forma en que se retiraba a la habitación con Song sin explicar nada. Su mundo se había reducido a 2 personas, su hija y Rebeca. Todo lo demás le parecía ruido, incluso el amor. «Creo que necesita espacio», le dijo Rebeca una tarde a Nam, en voz baja, mientras ordenaban la cocina. No es rechazo, es estrés. Rebeca, por su parte, estaba genuinamente feliz. Ver a Song rodeada de amor le llenaba el pecho de una gratitud profunda. Agradecía cada ayuda, cada gesto, cada presencia, incluso cuando el cansancio la superaba y sentía que el día no terminaba nunca. Pero el equilibrio era frágil. Bastaba un pequeño cambio para que todo se desajustara. Cuando los padres de Sarocha anunciaron que volverían a Phuket, la casa volvió a cambiar de forma abrupta. La noticia cayó como una certeza inevitable que, aún así, dolía. Ese día Sarocha fue consciente de cuánto valoraba su presencia en la casa. El día de la despedida fue silencioso, lleno de abrazos largos, de promesas de volver pronto, de lágrimas discretas que nadie intentó ocultar del todo. La madre de Sarocha besó la frente de Song varias veces antes de soltarla. El padre abrazó a su hija con más fuerza de la habitual. Esa noche, después de que todos se fueron, la casa quedó demasiado quieta. Sarocha se sentó en el borde de la cama con Song dormida en brazos, balanceándose apenas. «Se fueron», dijo en voz baja, como si recién entonces lo entendiera de verdad. Rebeca se sentó a su lado. «Sí». Sarocha tragó saliva. «Y tú vuelves al trabajo mañana». No era un reproche. Era miedo. Miedo puro. Rebeca la abrazó con cuidado, envolviéndola sin presionarla. «No te dejo sola», dijo. «Solo voy a trabajar, y volveré lo antes posible a casa». Sarocha asintió, apoyando la frente en su hombro. Pero cuando apagaron la luz, cuando Song siguió durmiendo ajena a todo, Sarocha lloró en silencio. La casa se sentía demasiado grande. Y ella, por primera vez desde el parto, verdaderamente sola. 4 semanas después, la rutina había empezado a asentarse. Aunque nada podía llamarse todavía estabilidad. Los días ya no eran un caos absoluto, pero seguían siendo exigentes. Largos. A veces interminables. El tiempo se medía en tomas, en pañales, en siestas cortas que nunca parecían suficientes. El reloj había dejado de importar. Lo que marcaba el ritmo era Song. Durante el día, Sarocha estaba sola con su hija. Al principio, esa soledad le pesaba como una losa. Luego, poco a poco, fue transformándose en una especie de vínculo íntimo, casi exclusivo. Aprendió a leer cada tipo de llanto, a distinguir cuándo era hambre, cuándo sueño, cuándo simple necesidad de contacto. Aprendió a balancearla con un solo brazo mientras calentaba agua con el otro. A comer de pie, a ir al baño con la puerta entreabierta. Había días buenos, en los que todo parecía fluir con una naturalidad inesperada. Song dormía, comía bien, la casa se mantenía más o menos en orden. En esos días, Sarocha se sentía capaz, fuerte, casi orgullosa de sí misma. Y había otros. Días en los que Song lloraba sin razón aparente, en los que nada parecía calmarla. Días en los que Sarocha se miraba al espejo con ojeras profundas, y se preguntaba en qué momento se había perdido un poco a sí misma. Se sentía torpe, insuficiente, convencida de que estaba fallando en algo que debería ser instintivo. En esos momentos, esperaba la tarde como quien espera aire. La llegada de Rebeca se había convertido en un punto de anclaje. No importaba cuán agotada viniera del trabajo, ni cuántas reuniones hubiera tenido. Apenas cruzaba la puerta, algo en ella cambiaba. Dejaba el bolso en cualquier lugar, se lavaba las manos con rapidez, casi ansiosa, y tomaba a Song en brazos como si fuera lo único que existiera. «Hola, amor», le decía, mirando primero a la niña y luego a Sarocha. «Ya estoy aquí». Ese «ya estoy aquí» sostenía más de lo que Rebeca imaginaba. Las noches seguían siendo interrumpidas, fragmentadas. Dormían en tramos cortos, siempre alertas, siempre a medio despertar. El cansancio se acumulaba en los cuerpos como una capa invisible,
pero también se acumulaba algo más. Una necesidad silenciosa, física, profunda, de volver a tocarse como antes. De recordarse no solo como madres, sino como mujeres que se deseaban. Los primeros intentos fueron torpes, casi ingenuos. Besos que se quedaban a medio camino. Caricias que despertaban el deseo justo cuando Song lloraba desde la cuna. Respiraciones que se aceleraban solo para detenerse de golpe. «Siempre nos gana», murmuró Rebeca una noche, riendo sin verdadera frustración, con la frente apoyada en el hombro de Sarocha. «Tiene radar», respondió ella, agotada pero divertida. «Sabe exactamente cuándo interrumpir». Se reían, pero la frustración estaba ahí latente. No era solo sexual, era corporal, emocional. Se deseaban, sí, pero también estaban aprendiendo a habitar cuerpos distintos. El cuerpo de Sarocha aún estaba sensible, marcado por el parto, por el cansancio. El de Rebeca, tenso, cargado de responsabilidades nuevas. Se miraban con amor, con deseo contenido, con paciencia. Hasta que una noche, finalmente, todo se alineó. Song dormía profundamente, con ese sueño pesado que solo los bebés agotados conocen. La casa estaba en silencio. Un silencio real, casi reverente. No había platos por lavar. No había alarmas próximas. Solo ellas. Rebeca se acercó a Sarocha sin prisa, como si temiera romper algo frágil. Le acarició el brazo, el cuello, con una suavidad distinta a la de antes. «¿Estás bien?», preguntó sincera. Sarocha la miró unos segundos antes de asentir. «Sí, y te necesito». No fue como antes. No fue urgente ni intensa en el mismo sentido. Fue más lento, más consciente. Hubo pausas, ajustes, momentos en que el cuerpo no respondió como solía hacerlo, y ambas rieron en voz baja, cómplices, sin vergüenza. Se rieron cuando el cansancio les ganó, cuando una postura resultó incómoda, cuando el deseo tuvo que adaptarse a la realidad. Pero se encontraron. Se reconocieron en las manos, en los labios, en la forma en que seguían sabiendo exactamente dónde tocar al otro. No era un reencuentro perfecto, era real, y eso lo hacía aún más íntimo. Después quedaron abrazadas, respirando juntas, escuchando el sonido tranquilizador de Song durmiendo en la habitación contigua. «¿Te arrepientes?», preguntó Rebeca en voz baja, casi temiendo la respuesta. «De las noches sin dormir, de todo esto». Sarocha giró apenas el rostro hacia ella y negó sin dudar. «No cambiaría nada», dijo. «Ni un solo segundo». Rebeca besó su frente, con una ternura que le apretó el pecho. La rutina siguió. Días largos, tardes compartidas, noches cortas. No era fácil. Nunca lo había sido. Pero era suyo. Y la familia, ahora completa, aprendía cada día entre cansancio, risas y amor a sostenerse. Capítulo 64. Cuando la vida encuentra su ritmo. 6 meses después del nacimiento de Song, la casa había aprendido a respirar de otro modo. No fue un cambio repentino ni una revelación clara. Fue algo que ocurrió casi sin que se dieran cuenta, una suma de pequeñas noches completas, de despertares sin sobresaltos, de mañanas que ya no comenzaban con urgencia. La maternidad había dejado de sentirse como un campo minado, y empezaba, lentamente, a parecerse a una vida habitable. Ya no todo giraba alrededor del miedo. Ese miedo constante a hacerlo mal, a no entender un llanto, a llegar tarde a una necesidad invisible, se había ido desdibujando. No porque hubiera desaparecido del todo, sino porque había sido reemplazado por una confianza silenciosa, construida a fuerza de repetición, de ensayo y error, de amor persistente incluso cuando el cansancio mordía. Song dormía toda la noche, no por milagro, ni por métodos infalibles, ni por recetas mágicas. Dormía porque, poco a poco, había encontrado su propio ritmo. Se dormía temprano, con su cuerpo rendido. Despertaba por la mañana con una sonrisa suave, como si el mundo le pareciera, de momento, un lugar amable. Lloraba poco, y cuando lo hacía era claro, casi preciso. Hambre, incomodidad, sueño. Nada más. Era una bebé tranquila. Para Rebeca y Sarocha, las noches dejaron de ser fragmentadas. Volvieron a dormir juntas, abrazadas, con el cuerpo relajado, sin sobresaltos constantes ni relojes mirados a escondidas.
A veces Rebeca se despertaba en medio de la madrugada por costumbre, con el corazón acelerado, solo para comprobar que Song seguía dormida en su cuna. Entonces sonreía en la oscuridad y volvía a cerrar los ojos, sintiendo una gratitud silenciosa. Las mañanas también eran distintas, más lentas, más humanas. Song desayunaba en su sillita, balbuceando sonidos sin sentido, mientras golpeaba la bandeja con las manos pequeñas. Rebeca tomaba café de verdad caliente, sin prisas, y Sarocha la observaba desde la cocina, apoyada en el mesón, con una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era euforia, era algo más profundo, estabilidad. Empezaron a salir las tres juntas. Al principio, trayectos cortos, el parque del barrio, una cafetería cercana, una caminata sin rumbo fijo, solo para sentir el aire en la cara. Luego salidas más largas, sin tanto cálculo previo. Song observaba el mundo con una atención serena, los ojos abiertos, curiosos, como si entendiera de algún modo primitivo y perfecto que estaba segura. Rebeca adoraba esos momentos. Caminar unos pasos detrás, contemplar cómo Sarocha le hablaba en voz baja, cómo le explicaba el mundo aunque Song todavía no entendiera las palabras, cómo la pequeña respondía con sonidos torpes, con risas breves, con movimientos desordenados que parecían conversaciones secretas. En esos instantes, Rebeca sentía que la vida, por fin, estaba encajando. La rutina se había acomodado sin imponerse. Rebeca trabajaba durante el día, pero ya no llegaba al límite. Había aprendido no sin esfuerzo a poner límites, a no responder correos fuera de horario, a entender que su valor no estaba en el agotamiento. Volvía a casa con la cabeza cansada, sí, pero con el cuerpo todavía disponible para su familia. Sarocha se encargaba de la casa y de Song sin sentirse atrapada como al principio. Había días repetitivos, inevitables, donde el tiempo parecía avanzar lento. Pero ya no se sentían vacíos. Eran días llenos de gestos mínimos, un baño tibio, una canción repetida, una siesta compartida en el sillón. Y aún así, algo faltaba. Sarocha empezó a sentirlo primero. No era cansancio, no era tristeza, era una nostalgia silenciosa que aparecía en momentos inesperados. Al pasar frente a su consulta cerrada, al revisar antiguos cuadernos con anotaciones escritas con otra letra, con otra energía, al recibir mensajes de colegas preguntándole con cuidado cuándo pensaba volver. Extrañaba su trabajo, extrañaba escuchar sin prisa, acompañar procesos, sostener desde ese lugar que siempre había sido parte de su identidad. No como una obligación, sino como una forma de estar en el mundo. Pero no estaba dispuesta a dejar a Song con un extraño. La sola idea la incomodaba profundamente, casi de forma física, como una resistencia instalada en el cuerpo. Una tarde, mientras Song dormía la siesta y la casa estaba en silencio, Sarocha lo dijo en voz alta, como probando las palabras. «He estado pensando en volver a trabajar», confesó, «pero no a tiempo completo». Rebeca levantó la vista de lo que estaba haciendo, y la miró con atención, sin interrumpirla, sin adelantarse. «Solo un paciente al día», continuó Sarocha. «Por la tarde, cuando tú ya estés en casa con Song». Esperó una reacción, una duda, una objeción. Rebeca no dudó ni un segundo. «Me parece perfecto», dijo. Pensaba exactamente lo mismo. Sarocha frunció el ceño, sorprendida. «¿De verdad?» «Claro», respondió Rebeca. «Vivimos bien con lo que gano. No necesitamos más. Y tú necesitas eso no como una exigencia, sino como parte de quien eres». Sarocha sintió un nudo en la garganta. «No quiero perderme nada de ella», susurró. Rebeca tomó su mano con suavidad. «No lo harás», dijo. «Estás eligiendo. Y eso lo cambia todo». Así empezó esa nueva etapa. Sarocha retomó su trabajo de forma paulatina, cuidadosa. Un paciente diario. Horarios claros. Espacios delimitados. Sin culpa. Sin presión. Y cada tarde, al volver a casa, Song la recibía como si hubieran pasado semanas, con esa alegría desbordada que solo tienen los bebés. La vida no era perfecta. Seguía siendo exigente. Impredecible. Pero era estable. La idea apareció sin anunciarse. No llegó como una revelación ni como un deseo urgente. No hubo planes ni cálculos previos.
Simplemente se instaló suave y persistente, como una pregunta que no exige respuesta inmediata, pero tampoco se deja ignorar. Fue una noche tranquila después de acostar a Song. La rutina se había cumplido sin contratiempos. Baño tibio, pijama limpia, una canción susurrada casi sin voz. Song se había dormido rápido, con el cuerpo rendido y el rostro sereno. La casa quedó envuelta en ese silencio particular que solo existe cuando el cansancio llega, pero ya no hay miedo a que un llanto interrumpa la calma. Rebeca estaba recostada en la cama, mirando el techo, siguiendo con la vista una sombra leve proyectada por la lámpara. Sarocha salió del baño y se acomodó a su lado, aún con el cabello húmedo, dejando que el frío de las sábanas la recorriera. «Has vuelto a pensar», empezó Rebeca, con la voz baja, casi tímida en tener otro bebé. No miró a Sarocha al decirlo, como si la pregunta necesitara existir primero en el aire antes de enfrentarse a una respuesta. Sarocha giró el rostro lentamente hacia ella. No se sorprendió. La pregunta no le era ajena. Sí respondió después de unos segundos. Pero es muy pronto. No había rechazo en su voz. Tampoco dureza. Solo cautela, una prudencia aprendida en el cuerpo. Song aún es pequeña, continuó. Recién estamos encontrando equilibrio. Recién siento que puedo respirar sin miedo. Rebeca asintió. Lo sabía. Lo entendía de verdad. Había sentido ese mismo alivio, esa sensación de suelo firme después de meses de incertidumbre. Y aún así, la idea no se iba. Siempre dijimos que queríamos una familia grande, dijo finalmente. Cada vez que miro a Song, añadió sonriendo apenas. Reafirmo esa idea, ser madre es lo mejor que me ha pasado. Sarocha cerró los ojos un instante. Me da miedo, admitió. No porque no quiera, sino porque recuerdo lo duro que fue. El cansancio, el cuerpo roto, el miedo constante a fallar. Rebeca se giró hacia ella, apoyándose sobre un codo. Esta vez sería distinto, dijo con suavidad. Ya tenemos la experiencia y además esta vez sería yo quien lo llevaría. Eso cambió el aire entre ellas. No fue un impacto brusco, sino un desplazamiento sutil, como cuando una habitación se queda sin oxígeno durante un segundo. Sarocha la observó en silencio, procesando la idea no solo con la mente, sino con el cuerpo. ¿Estás segura?, preguntó. Tu trabajo, tu cuerpo, lo que ya vivimos. Estoy segura, respondió Rebeca sin dudar. No ahora mismo, no mañana, pero lo quiero. Y me gustaría que esta vez fueras tú quien donara los óvulos. Sarocha no contestó de inmediato. La idea la atravesó despacio, acomodándose en lugares sensibles. Pensó en lo que significaba. Compartir de otra forma, confiar otra vez en la biología, en los procesos, en la espera. Pensó en Song. Pensó en Rebeca embarazada. Pensó en el miedo y en el deseo. Es muy pronto, dijo finalmente con honestidad. Tal vez, concedió Rebeca. Pero no tenemos que hacerlo ya. Solo empezar a soñarlo. Sin decirle a nadie. Sin expectativas externas. Sin presión. Hablaron durante varias noches. No siempre en profundidad. A veces solo frases sueltas antes de dormir. O comentarios al pasar mientras lavaban platos o doblaban ropa. No discutían. No se imponían razones. Rebeca insistía con calma, sin urgencia. Sarocha dudaba con la misma honestidad, sin cerrarse. Había noches en que Sarocha se despertaba y miraba a Song dormir, preguntándose si sería capaz de volver a atravesar todo. Otras en que se sorprendía imaginando una segunda cuna, otra risa en la casa. Hasta que una madrugada, cuando la casa estaba completamente en silencio y Song dormía profundamente, Sarocha habló en voz baja, como si temiera romper algo. «Hagámoslo». Rebeca abrió los ojos de inmediato. No sonrió. No habló. Primero la miró, buscándole la verdad en el rostro. «¿De verdad?», preguntó. «Sí», respondió Sarocha. «Todavía tengo miedo, pero contigo todo es posible». Rebeca la abrazó con cuidado, como si esa decisión fuera algo frágil que necesitara ser protegido. Decidieron iniciar el proceso en silencio. Solo ellas. Sarocha donaría los óvulos. Rebeca llevaría al bebé. Un nuevo comienzo. Otra promesa. La familia no estaba completa todavía. Seguiría creciendo. Con amor, con decisiones conscientes, y con la certeza de que, pasara lo que pasara,
Siempre elegirían caminar juntas. Capítulo 65. Un nuevo comienzo que vuelve a encenderlo todo. El inicio del proceso fue silencioso. No hubo anuncios, ni conversaciones solemnes, ni fechas marcadas en el calendario con círculos rojos cargados de expectativa. No hubo promesas dichas en voz alta. Cada paso se dio con prudencia. Cada decisión, con una calma consciente. Las primeras semanas transcurrieron como cualquier otra. Rutinas conocidas. Horarios que ya no costaban tanto. La casa funcionando sin sobresaltos. Son creciendo fuerte y curiosa, cada vez más presente. Ya no era solo una bebé tranquila. Era una niña atenta al mundo, con una energía suave pero constante. Gateaba rápido, se impulsaba con decisión, se aferraba a los muebles como si estuviera probando su propia fuerza. Balbuceaba sonidos que solo ellas parecían entender. Sílabas sueltas, risas repentinas, murmullos que parecían respuestas. Sus risas llenaban la casa de una forma distinta, más expansiva, más segura, como si reclamara su lugar en el mundo con absoluta certeza. Rebeca y Sarocha la observaban a menudo en silencio, compartiendo miradas cómplices. A veces, sin decir nada, ambas pensaban lo mismo. Lo estamos haciendo bien. Y en medio de esa normalidad cuidadosamente construida, Rebeca empezó a sentirlo. No fue inmediato. No hubo una señal clara ni una certeza repentina. Al principio lo atribuyó al cansancio acumulado, a los días largos, a la doble carga emocional de la maternidad y el trabajo. Pensó que era solo eso, agotamiento. Luego vino la sensibilidad exagerada a los olores. El café de la mañana le resultó insoportable. El perfume de Sarocha, que siempre había amado, de pronto le parecía demasiado intenso. El cuerpo empezó a sentirse extraño, ligeramente ajeno, como si no respondiera del todo a su voluntad. Y apareció ese silencio interno, ese que no tiene palabras, ese que no es miedo ni alegría, sino una pausa profunda, como si algo estuviera acomodándose por dentro. Rebeca no dijo nada de inmediato. Esperó, observó, escuchó su cuerpo con una atención que no había tenido nunca antes. Contó los días sin obsesión, pero con memoria. Se permitió dudar, se permitió no saber. No quiso correr hacia una respuesta que aún no estaba lista para recibir, hasta que una mañana todo se alineó. Sarocha estaba en el suelo del living, sentada sobre una manta, jugando con Song. La niña reía fuerte, golpeando el suelo con las manos, celebrando su propia existencia sin reservas. Sarocha le hablaba en voz baja, con esa mezcla de ternura y paciencia que había aprendido desde que se convirtió en madre. Rebeca salió del baño despacio. Tenía el test en la mano, y los ojos llenos de algo que no sabía cómo nombrar. No era solo alegría, no era solo miedo. Era una emoción densa, profunda, que le apretaba el pecho. «Saro», susurró. Sarocha levantó la vista de inmediato. Reconoció ese tono sin necesidad de explicaciones. Se incorporó lentamente, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado, más espeso. «¿Qué pasó?», preguntó con una calma tensa. Rebeca no habló. Extendió la mano. 2 líneas, clarísimas. Durante un segundo nadie dijo nada. El tiempo pareció detenerse en ese pequeño objeto de plástico, que ahora contenía una verdad enorme, casi imposible de abarcar. Song seguía riendo en el suelo, ajena a todo. El mundo para ella seguía intacto. Sarocha fue la primera en reaccionar. Se llevó una mano a la boca, los ojos brillantes, abiertos de incredulidad. «¿Es?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Rebeca asintió, incapaz de hablar. El llanto llegó sin aviso. No fue un llanto desbordado ni ruidoso. Fue profundo, contenido. Rebeca sintió que las piernas le temblaban. Sarocha se levantó y la abrazó con cuidado, como si Rebeca fuera frágil, como si el futuro que llevaba dentro necesitara protección desde ese mismo instante. Song, contagiada por la emoción que no comprendía pero sentía, comenzó a reír con más fuerza, celebrando el abrazo sin saber por qué. «Vamos a tener otro bebé», susurró Sarocha con la voz rota. Rebeca cerró los ojos. Sí, la felicidad no fue explosiva. No hubo gritos ni saltos. Fue serena, sólida. Una alegría adulta, consciente, atravesada por la memoria de todo lo que había costado llegar hasta ahí.
Una alegría que no negaba el miedo, pero que lo aceptaba como parte del camino. Los días siguientes se llenaron de una energía distinta. No cambió la rutina, pero sí la forma de habitarla. Cada gesto cotidiano parecía tener una capa más de significado. Song seguía creciendo sana, feliz, fuerte. Rebeca la miraba con una mezcla nueva de emociones. Amor profundo por lo que ya tenían y asombro silencioso por lo que estaba por venir. Sarocha, en cambio, parecía observarlo todo con una ternura amplificada. Como si cada risa de Song, cada siesta, cada momento compartido ahora fuera una confirmación de que la vida seguía expandiéndose. Decidieron contarlo primero a Nam e Irin. Las invitaron a cenar una noche tranquila, sin ceremonias, sin discursos preparados. Prepararon algo sencillo. La mesa estaba ordenada, la luz era cálida. Song dormía en su habitación, ajena al pequeño acontecimiento que estaba por ocurrir. Durante la cena hablaron de cosas triviales. Trabajo, rutina, la vida. Reían, comentaban anécdotas. Rebeca sentía el corazón acelerado, esperando el momento justo, hasta que dejó el tenedor sobre el plato y respiró hondo. «Hay algo que queremos contarles», dijo. Nam frunció el ceño, curiosa. Irin sonrió expectante, como si intuyera que algo importante estaba por venir. «Estoy embarazada». Hubo un segundo de silencio. Luego una explosión. «¿Qué?», gritó Nam, levantándose de golpe. «No puede ser». Irin se llevó las manos al rostro, los ojos llenos de lágrimas. «Es maravilloso», repitió. «Maravilloso». Los abrazos fueron largos, sinceros, cargados de emoción real. «Esta familia no deja de crecer», dijo Nam, riendo entre lágrimas. «Song va a ser una hermana mayor increíble». Esa noche, cuando quedaron solas y la casa volvió a su silencio habitual, Rebeca habló. «¿Y si vamos a Phuket?», propuso. «Quiero decírselo a tus padres en persona». Y, sonrió, sería el primer viaje de Song. Sarocha la miró sorprendida al principio. La idea se acomodó rápido, como si siempre hubiera estado ahí. Pensó en sus padres, en sus abrazos, en la casa donde había crecido, en ver a Song en ese lugar, rodeada de historia. «Me parece perfecto», dijo finalmente. «Ellos se van a volver locos». Y por primera vez desde que el proceso había comenzado, el futuro dejó de ser una idea abstracta. Tenía un destino, un viaje, y una noticia que estaba lista para ser dicha en voz alta. El viaje a Phuket fue una experiencia en sí misma, mucho más que un simple desplazamiento. Para Song, todo era nuevo. El aeropuerto, con su ruido constante y su movimiento incesante. El avión, con ese temblor suave que acompañaba cada despegue. Las luces, las voces desconocidas. Y aún así, sorprendió a todas con una calma que parecía innata. Observaba cada detalle con atención silenciosa, como si estuviera absorbiendo el mundo sin miedo. Dormía cuando lo necesitaba. Despertaba tranquila. Sonreía a desconocidos como si supiera, con una certeza inexplicable, que el mundo podía ser amable con ella. Rebeca la sostuvo durante gran parte del vuelo. La sentía tibia, confiada, con la cabeza apoyada contra su pecho. Miraba por la ventanilla y dejaba que los pensamientos fluyeran sin orden. Pensaba en lo rápido que había cambiado su vida, en cómo en tan poco tiempo había pasado de imaginar un futuro a habitarlo por completo. Pensaba en Song, en el bebé que llevaba dentro, en la responsabilidad enorme y hermosa que eso implicaba. Sarocha, sentada a su lado, le tomaba la mano de vez en cuando. No decía nada. No hacía falta. Era un gesto simple, constante, como un ancla silenciosa que le recordaba que todo era real, que no estaba sola en ese vértigo. Cuando el avión aterrizó, el cambio fue inmediato. El calor las envolvió apenas cruzaron la puerta. Un aire húmedo, espeso, cargado de aromas familiares, sal y vegetación. Respiró hondo. Estaba en casa. Los padres de Sarocha las esperaban. La madre fue la primera en avanzar, sin importar maletas, tiempos ni formalidades. En cuanto vio a Song, su rostro se transformó por completo. La tomó en brazos con una emoción imposible de disimular y no la soltó durante varios minutos. La besaba una y otra vez, le acariciaba las mejillas, le hablaba con una voz suave, cargada de ternura y asombro. «Está tan grande», repetía, «tan hermosa, tan viva». Song la miraba con curiosidad, sin llorar,
como si reconociera algo familiar en ese abrazo nuevo. El padre se quedó unos pasos atrás al principio, observando la escena en silencio, con los ojos brillantes. Cuando finalmente tomó a Song en brazos, lo hizo con una delicadeza casi reverente, como si sostuviera algo sagrado. Nuestra nieta, dijo, nuestra pequeña está crecido demasiado rápido. Rebeca observaba la escena con el corazón apretado. Ver a Song rodeada de ese amor profundo, ancestral, la conmovía de una manera inesperada. Sarocha a su lado sonreía. Los días siguientes se deslizaron con una suavidad inesperada. Fueron días de comidas largas, de platos compartidos, de historias contadas una y otra vez, de paseos cortos adaptados al ritmo de Song, de risas espontáneas, de silencios cómodos. Song se adaptó al nuevo entorno con una facilidad sorprendente, como si reconociera algo propio en ese lugar. Dormía bien, observaba, reía. Una tarde, sentadas en la terraza de la casa familiar, con el sonido del mar filtrándose de fondo, y la luz tibia del atardecer envolviéndolo todo, Rebeca y Sarocha se miraron. No hizo falta hablar. Era el momento. Sarocha tomó la mano de Rebeca con firmeza. «Tenemos algo que contarles», dijo. Sus padres dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron hacia ellas, atentos, presentes. Sarocha respiró hondo. «Estamos esperando otro bebé», continuó. «Rebeca está embarazada». El silencio duró apenas un instante. La madre se llevó las manos al rostro, llorando sin intentar ocultarlo. Un llanto abierto, lleno de emoción pura. Se acercó a Rebeca y la abrazó con fuerza, como si quisiera envolverla en toda la gratitud que sentía. El padre se levantó de inmediato. Abrazó a Rebeca con una emoción contenida pero profunda, sosteniéndola unos segundos más de lo necesario. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por esta felicidad». No había más que decir. La alegría desbordó la casa de una forma natural, inevitable. Risas, lágrimas, preguntas suaves, cuidadosas, planes dichos en voz baja, bendiciones murmuradas casi como oraciones. Song, en brazos de su abuela, reía sin entender que ese momento también le pertenecía, que estaba siendo parte de algo más grande que ella, algo que la precedía y la acompañaría siempre. La familia seguía creciendo, y en ese lugar donde todo había comenzado para Sarocha, la vida volvía a abrirse paso. Generosa, luminosa, profundamente compartida. Capítulo 66. Dos cuerpos, un mismo hogar. El embarazo de Rebeca no se parecía en nada al de Sarocha. Eso fue lo primero que ambas entendieron. Después del primer mes, Rebeca se volvió hipersensible de una forma casi desconcertante. No solo emocionalmente, que ya era mucho, sino físicamente. Todo la afectaba. Los olores, los sonidos, la luz demasiado fuerte por la mañana, el roce de ciertas telas sobre la piel. Sarocha lo observaba todo con una mezcla de paciencia, ternura y una leve incredulidad divertida. «No puedo creer lo distinto que es verte a ti», bromeó una noche. «Mi embarazo fue intenso, pero esto es otro nivel». Rebeca la miró ofendida, con los ojos llenos de lágrimas. «No te burles», dijo. «Todo me molesta». «No me burlo», respondió Sarocha acercándose. «Te acompaño». Y lo hacía. En todo. Los antojos aparecieron pronto y sin lógica alguna. A medianoche, cuando la casa estaba en silencio y Song dormía profundamente, Rebeca se incorporaba en la cama con una urgencia absoluta. «Necesito», decía, frunciendo el ceño algo salado, pero dulce y frío. «Eso no existe», respondía Sarocha, ya levantándose. «Invéntalo», replicaba Rebeca, muy seria. Sarocha suspiraba. Se ponía una chaqueta y salía igual. Volvía con combinaciones improbables que milagrosamente funcionaban. Y cada vez que veía a Rebeca comer con alivio, sentía una felicidad simple, profunda. A diferencia de su propio embarazo, donde el cansancio había ganado la mayoría de las batallas, Rebeca mostró algo inesperado. Un apetito sexual constante, casi demandante. Sarocha lo notó pronto. «¿Otra vez?», preguntó una noche, con una sonrisa ladeada. «Siempre», respondió Rebeca, sin ningún pudor. «Me necesitas fuerte». Sarocha no se quejaba. Nunca lo hizo, pero se burlaba. Con cariño, con humor. «Estás usando el embarazo como excusa», le decía. «Esto no es hormonal,
es estratégico. Rebeca, sensible como estaba, un día explotó. Claro, dijo cruzándose de brazos. Seguro ya no te gustó. Estoy gorda, hinchada, incómoda. Sarocha se quedó en silencio un segundo. Luego se acercó despacio, sin risa, sin ironía. La abrazó con firmeza, apoyando la frente contra la suya. Escúchame bien, dijo. Jamás podría dejar de quererte. Jamás. Ni ahora ni nunca. Tu cuerpo no me aleja. Me recuerda por qué elegí esta vida contigo. Rebeca lloró en su hombro. No de tristeza, de alivio. La ecografía de la semana 20 fue un punto de quiebre. Estaban sentadas una al lado de la otra, las manos entrelazadas, el corazón expectante. Song estaba con Nam esa tarde. Era un momento solo de ellas. La ginecóloga sonrió frente a la pantalla. ¿Quieren saber el sexo? Se miraron. Sí, dijeron al mismo tiempo. La imagen se aclaró. La doctora señaló. Es otra niña. No hubo gritos. No hubo saltos. Solo una mirada larga entre ellas, cargada de una felicidad tranquila, casi reverente. Otra, susurró Rebeca. Otra, repitió Sarocha. El nombre llegó días después, sin discusión. Love, dijo Rebeca una noche. Amor, simple, absoluto. Sarocha sonrió. Love repitió. Suena inevitable. Y así quedó. Love. El nacimiento de Love fue distinto. Más rápido. Más directo. Rebeca llegó al parto con una calma inesperada, como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer. Sarocha estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndola, hablándole, anclándola. Cuando Love lloró por primera vez, el sonido fue suave. No agudo. No desesperado. Hola, susurró Rebeca, cuando la apoyaron sobre su pecho. Sarocha lloró en silencio. Love siempre fue tranquila. Desde el inicio durmió bien. Comía sin problema. Lloraba poco y solo cuando algo realmente la incomodaba. Era como si hubiera llegado al mundo con una serenidad innata, casi contrastante con el torbellino emocional que había sido su gestación. Song, en cambio, no sabía muy bien qué pensar. Al principio observaba. Se acercaba con cautela. Tocaba el pie de su hermana con curiosidad. A veces se enojaba cuando Love ocupaba brazos que antes eran solo suyos. Sarocha y Rebeca aprendieron rápido a equilibrar. Una en cada brazo. Una historia para cada una. Una caricia distinta, pero igual de presente. La casa se llenó de un caos amoroso. Juguetes en el suelo. Risas. Llanto ocasional. Canciones improvisadas. Dos cunas. Dos ritmos distintos conviviendo en un mismo espacio. Había días agotadores. Días en que ninguna de las dos sabía exactamente qué hora era. Días en que el cansancio se les notaba en el cuerpo. Pero también había momentos que las dejaban sin aliento. Ver a Song besar la frente de Love. Ver a Love dormir sobre el pecho de Rebeca. Ver a Sarocha caminando por la casa con una niña en cada brazo, cansada, pero completa. No sé cómo lo hacemos, dijo Rebeca, una noche, exhausta, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. No lo pensamos, respondió ella. Solo amamos. Y era verdad. Dos niñas. Dos cuerpos pequeños. Un hogar que ya no buscaba equilibrio perfecto, sino presencia. La vida no era ordenada. No era silenciosa. No era fácil. Pero era profundamente suya. Y en medio de ese desorden hermoso, Rebeca y Sarocha entendieron algo esencial. La familia no se mide por la calma que tiene, sino por la capacidad de sostenerse incluso cuando todo se mueve. Y ellas juntas podían con todo. Epílogo, 7 años después. 7 años después, la casa seguía siendo la misma, pero todo dentro de ella había cambiado. O quizá no, tal vez solo había crecido. Song tenía 8 años y Love 7. Apenas 1 año y medio de diferencia, pero suficiente para que Song asumiera su rol de hermana mayor con una seriedad que hacía reír a sus madres. Daba órdenes suaves, explicaba reglas inventadas, corregía a Love con una paciencia exagerada para su edad. Soy la mayor, decía, inflando el pecho. Por 1 año y meses le recordaba a Love, rodando los ojos. Rebeca y Sarocha se miraban y sonreían. Siempre les había parecido entrañable esa dinámica. Dos niñas distintas, pero profundamente unidas. Song era reflexiva, observadora,
creativa de una forma silenciosa. Love era luz, movimiento, risa fácil, preguntas constantes. Ambas inteligentes, sensibles, amorosas. Ambas seguras. Ambas profundamente amadas. La vida no había sido perfecta, pero sí honesta. Y eso había hecho la diferencia. La idea de la adopción no apareció de improviso. Había estado ahí desde siempre, guardada como una promesa antigua. Una conversación que regresaba de tanto en tanto, sin presión, sin urgencia. Una noche, después de acostar a las niñas, Rebeca lo dijo en voz alta. Creo que es momento. Sarocha no necesitó preguntar a qué se refería. Yo también lo siento, respondió. Siempre supimos que nuestra familia no terminaba ahí. Hablaron primero con Song y Love. No como un anuncio, sino como una invitación a imaginar. ¿Qué pensarían de tener un hermanito?, preguntó Rebeca. Love abrió los ojos de inmediato. Un bebé. No necesariamente, explicó Sarocha. Podría ser un niño un poco más grande. Song se quedó pensativa unos segundos. ¿Alguien que todavía no tiene familia?, preguntó. Sí, respondió Rebeca. Alguien que la esté esperando. Las dos sonrieron. Entonces sí, dijo Love. Podemos compartir, añadió Song. Y así comenzó. Visitaron centros de adopción. Leían historias. Escuchaban. Observaban. No tenían una idea rígida, solo una certeza. Lo sentirían al verlo. No buscaban completar algo que faltara, sino abrir espacio para alguien que debía estar. El día que conocieron a Tawan, todo se detuvo un poco. Tenía 5 años, ojos atentos, una timidez suave, no desconfiada, solo prudente. Cuando levantó la vista y las miró, algo encajó sin necesidad de palabras. No fue inmediato ni impulsivo. Fue profundo. Lo visitaron con regularidad. Al principio, encuentros breves, luego más largos. Tawan empezó a reconocerlas, a esperar sus visitas, a sonreír cuando las veía llegar. Era tierno, curioso, cuidadoso. Se encariñó con ambas de una forma natural, sin miedo. Un día, sentados en el suelo con dibujos desparramados alrededor, Rebeca se animó a decirlo. Tawan comenzó. Queremos contarte algo. Él levantó la mirada, atento. Si todo sale bien, continuó Sarocha, podrías venir a vivir con nosotras. Tendrías 2 hermanas, añadió Rebeca. Sus ojos se agrandaron. ¿2?, preguntó. Sí, sonrió Sarocha. ¿2? Tawan no respondió de inmediato. Luego sonrió. Una sonrisa abierta, luminosa. Me gustaría, dijo. El día que llevaron a Song y Love a conocerlo, el aire cambió. No hubo incomodidad. No hubo distancia. Love se sentó a su lado como si se conocieran de siempre. Song le explicó las reglas de un juego inexistente. Tawan las observaba fascinado, riendo, siguiendo, integrándose. Rebeca y Sarocha los miraron desde lejos. Lo supieron. Cuando los 5 estuvieron juntos, la sensación fue clara, casi física. La familia estaba completa. Los trámites avanzaron más rápido de lo que habían imaginado. Hubo papeles, entrevistas, esperas. Pero también hubo acompañamiento, cuidado, certeza. El día que Tawan llegó a casa con su pequeña mochila, no hubo discursos ni grandes gestos. Solo una puerta que se abrió y no volvió a cerrarse. Bienvenido a casa, dijo Rebeca. Sarocha lo abrazó con la misma ternura con la que había abrazado a Song y a Love el primer día. Las niñas corrieron a mostrarle su habitación, los juguetes, el patio. Y en medio del ruido, del caos suave, de la vida en movimiento, Rebeca pensó que la felicidad no siempre grita. A veces se sienta a la mesa. A veces se reparte entre risas. A veces llega con nombre propio. Song, Love, Tawan. Y una familia que, después de tanto camino, había aprendido que amar también era elegir una y otra vez. Antes de despedirme, quiero recordarte que esta historia está disponible completa para quien quiera leerla, directamente desde la tienda vinculada al canal. Además, es una forma de apoyar este espacio y permitirme seguir creando contenido. Gracias por acompañarme esta semana. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir.